Nosotros le queremos agradecer su compañía esta noche. Hola, amigos y amigas del canal. ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio del Escándalo de Gerberín, donde hoy les traemos una historia jugosa de esas que piden palomitas y un asiento cómodo. Nuestro protagonista de hoy es alguien que, queramos o no, nos visita en casa todas las noches. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! Nada menos que Javier Alatorre, el presentador estrella de TV Azteca, quien lleva más de 3 décadas ininterrumpidas frente a la cámara. Sería muy difícil imaginar una sociedad que se quedara. Sí, 30 años. Como quien dice, si el sillón de su noticiero hablara, caray cuántos secretos nos contaría. Soy yo, abuela Poppers. Pero, ojo, que hoy no venimos solo a repasar su larga trayectoria en el periodismo. No, vamos a husmear en esos rincones menos conocidos de su vida, esos detallitos que quedan fuera de cámara y que pocos conocen. Porque una cosa es la información que nos llega a través de la pantalla y otra, muy distinta, es todo lo que se oculta detrás de ella. Aparte de ser una apasionada del chisme. Así que, amigos, pónganse cómodos, elijan el mejor sillón y preparen su snack favorito, porque vamos a sumergirnos en los misterios de la vida del conductor más famoso de la televisora de la Jusco. No se despeguen, porque esto apenas comienza, y promete ponerse buenísimo. Pero, ¿sabían que Javier Alatorre, ese rostro familiar que nos acompaña cada noche en las noticias, tiene raíces en la norteña Navojoa, allá en Sonora? Nuestro querido presentador nació el 15 de enero de 1961, así que, si sacamos la cuenta rapidito, nos damos cuenta de que está disfrutando de sus 63 añitos. Bien dicen que para el amor no hay edades. Desde joven, Javier tomó la decisión de mudarse a la enorme Ciudad de México y comenzar una travesía estudiantil que, bueno, tiene su toque de novela. Y el temor también de los operadores. Primero se inscribió en la UNAM para estudiar Derecho, pero, como la ley no era lo suyo, decidió cambiarse a Economía en la UAM. Sin embargo, como ya deben imaginarse, tampoco ahí encontró su destino final. Entonces, ¿cuándo? Al final, aterrizó en la carrera de Comunicación Social en la UAM Xochimilco. ¿La razón? Bueno, para ese entonces, ya estaba trabajando en Imevisión, que luego se transformaría en Televisión Azteca. Así que, como ven, al joven Alatorre le tomó su tiempito encontrar el camino correcto. De protestas de estudiantes y de trabajadoras y trabajadores. Pero, ¿quién no ha pasado por eso de dudar y cambiar de carrera? Lo importante es que finalmente descubrió su vocación y se convirtió en ese periodista que México no sabía que necesitaba. Pero vaya que lo necesitaba. Y su éxito no fue casualidad. Alatorre no venía del molde del güerito junior, como se dice en México, ese tipo de presentador que más bien parece salido de una familia acomodada. No, él tuvo que forjar su camino a pulso. Recordemos que en 1993, los noticieros en México estaban dominados por la televisora de San Ángel. De las redes, entre comillas, redes ciudadanas. Por las noches, solo veíamos a Jacobo Zabludovsky y su hijo Abraham en la pantalla, hasta que llegó Javier para cambiar las reglas del juego. Y ahora voy a poner yo mis reglas. Cuando Ricardo Salinas Pliego se propuso revolucionar la televisión mexicana en los 90, sabía que no se trataba solo de cambiar el contenido. El verdadero desafío estaba en transformar su noticiero estelar. ¿Y quién sería el valiente para esta misión? Pues nada menos que un joven llamado Javier Alatorre, a quien podríamos describir como el hijo del vecino, sin apellido de peso ni linaje periodístico que lo respaldara. Creí que no lo habías conocido. De hecho, en los pasillos de la televisora se murmuraba que Javier fue seleccionado para el noticiero medio de emergencia, casi como una opción provisional. Al fin y al cabo, su físico no cuadraba con los estereotipos de presentador en aquella época, ni rubio ni de ojos claros, más bien todo lo contrario. Javier es moreno, pero vaya, para gusto de muchas, eso fue apenas un detalle. Con su 1,80 m de estatura y unos 85 kilitos bien repartidos, conquistó al público femenino sin despeinarse. Esta noche se informa que tras una consulta a los juzgadores del... Lo que realmente se ganó la atención fue su estilo fresco y su carisma, que lograron que ese, hijo de vecino, conectara rápidamente con el gusto del público mexicano. ¿Quién hubiera pensado que aquel joven sin conexiones acabaría siendo el rostro de las noticias por más de 30 años? Así, el 21 de febrero de 1994, arrancó la primera transmisión de Hechos, enfrentándose de lleno con el peso pesado de la televisión en ese entonces, Jacobo Zabludovsky. Y bueno, como dicen los chavos, hoy en día, se logró. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¡Lo logró! Contra todo pronóstico, TV Azteca le robó protagonismo a Televisa, y aunque al inicio Javier fue blanco de críticas por su forma poco convencional de presentar las noticias, logró ganarse el corazón de los televidentes. No olvidemos que, en aquellos años, los jóvenes ya empezaban a cuestionar la versión oficial de San Ángel.
Javier llegó para quedarse, y Ricardo Salinas Pliego ni pensó en moverlo del noticiero. Aunque, como mencionamos antes, al principio era solo una apuesta temporal. Que buscan la candidatura por parte del Frente Amplio. Y como dice el meme, han pasado 84 años. Han pasado 84 años. Bueno, no tanto, amigos, solo 30. Pero esos 30 añitos han sido suficientes para convertir a este periodista en toda una leyenda de la televisión mexicana. ¿Se imaginan? Incluso ha superado en tiempo al aire a Jacobo Zabludovsky, quien estuvo 27 años al frente de 24 horas. Como recuerda el propio Javier Alatorre en una entrevista, en ese momento no había un presentador joven, de bigote y moreno en la televisión, todos eran güeros. Ay, güero. Y es que, su estilo rompió moldes. Mientras otros se aferraban al lenguaje formal y lleno de reverencias, Alatorre empezó a hablar como la gente. Juan Pablo II ha fallecido. Es la información que... Dice que los primeros comentarios llegaron cuando dejó de decir «señor presidente» y se limitó a un simple «presidente» o, mejor aún, al apellido. Adiós a las florituras de antaño. Javier optó por un lenguaje sencillo y directo. Luego, se lanzó a hacer algo más radical. En lugar de repetir la información oficial, él decidió salir a las calles y dar voz a los ciudadanos. Me quiero imaginar en el siglo XX cómo entraban y salían con propuestas. Uno de sus mayores logros como periodista fue romper con el clásico estereotipo del conductor de escritorio. Sí, el hombre se metió de lleno en los penales, entrevistando a esos distinguidos huéspedes que residen en los centros de readaptación social. Ya saben, esos lugares donde las rejas no son mera decoración. Javier Alatorre dejó a la audiencia mexicana con la boca abierta en aquella entrevista con un hombre, alojado, en la cárcel por llevar una vida. No puedo hacer nada. ¿Y qué hacías tú? No estaba parado. Digamos, al margen de la ley. Pero no era cualquier delincuente, ¿o no? Este señor tenía la inquietante manía de coleccionar orejas, cortesía de sus desafortunadas víctimas. Con toda franqueza, le contó a Javier sus hazañas, que incluían no solo privar de libertad a personas, sino también pedir cuantiosos rescates por ellas. Vaya entrevista que dejó a todos con los pelos de punta, porque el público mexicano no estaba nada acostumbrado a semejantes relatos en horario estelar. ¿Por qué a sus víctimas? Para forzar a sus familias para que den el dinero. Y por supuesto, Alatorre no se detuvo ahí. Su incursión en los territorios más oscuros del país lo llevó a entrevistar figuras tan polémicas como Erika Peña Cos y Diego Santoy, los protagonistas del tristemente célebre Caso Cumbres, que dejó a Monterrey en estado de shock. ¿Has hablado con él de esto? Sí. ¿Qué te dice? Sin achicarse ante ningún tema, Javier se metió aún más en los bajos mundos al entrevistar a un personaje clave en el atentado contra el futbolista Salvador Cabañas, un caso que estremeció no solo al mundo deportivo, sino también a millones de mexicanos. ¿Tú eres pobre? No, pues vengo de familia humilde, he trabajado. Pero si de impactantes entrevistas se trata, una de las más inolvidables fue la que tuvo con Juana Barraza, reconocida por sus múltiples delitos que culminaron en la trágica desaparición de este mundo de mujeres de la tercera edad, hechos que aterrorizaron a la Ciudad de México. Con su característico estilo directo y sin rodeos, Alatorre se adentró en la mente de estos personajes, permitiendo al público una mirada tan cruda como impactante a los rincones más sombríos de la sociedad mexicana. Mi nombre. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Y ustedes, amigos, recuerdan esas entrevistas que nos dejaron sin aliento? No duden en compartir sus recuerdos en los comentarios. Además, hoy en día es imposible hablar de Javier Alatorre sin mencionar su icónica frase, esta noche en Hechos. Y esta noche en Hechos. Esa línea que, con su inconfundible voz y estilo, da inicio a cada transmisión y que prácticamente ha pasado a ser parte del ritual nocturno de miles de hogares mexicanos. Así que, como les decía, este señor llega a sus casas todas las noches, con su clásico, esta noche en Hechos, ya sea que le pongan atención o no, ahí está, con la misma fórmula durante 30 años. Esta noche en Hechos. Con una mezcla de nervios. Pero no crean que su carrera se limitó a los eventos nacionales. Su audacia lo llevó a cubrir conflictos de talla mundial, y no cualquiera, sino el mismísimo conflicto en Irak. Como corresponsal de guerra en Bagdad, Alatorre se encontró en medio de disparos, emboscadas y peligros constantes. Su misión era llevar la noticia a México desde el mismísimo ojo de la tormenta. Esa experiencia en un conflicto global no solo mostró la valentía que lo caracteriza, sino que también sumó una dimensión extra a su trayectoria periodística. Con cada transmisión desde el frente, consolidó su reputación como un periodista comprometido, que no duda en situarse en la primera línea de los eventos más impactantes del mundo para mantener a sus espectadores informados. Pero, amigos, como en toda buena historia, la vida de Javier Alatorre no podía ser solo luces y éxitos. ¿Por qué? No.
nuestro querido periodista también tiene sus escándalos y misterios, y hoy vamos a desempolvar algunos de esos secretos. ¿Están listos? Primero, hablemos de ese enigma peculiar que aparece en el currículum de Javier, su inquebrantable cobertura de un personaje, que hasta el día de hoy nadie ha podido confirmar que exista. Sí, lo adivinaron bien, el infame chupacabras. Así es, amigos, aquel ser misterioso que nos quitaba el sueño en los años 90 se convirtió en la gran estrella de Hechos. Desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Alatorre insistía en su existencia, presentando pruebas irrefutables en cada emisión. ¿Recuerdan esas noches pegados al televisor, con el temor de que esa criatura decidiera hacer una visita al patio? Nos relataba que el chupacabras era un extraño animal que, desde Puerto Rico, había cruzado mares y tierras para aparecer en México y en otras partes de Latinoamérica. Y como si fuera poco, también aseguraba que por ahí andaban ovnis rondando la ciudad de El Paso, Texas, en Estados Unidos. Vaya combinación, porque cuando el chupacabras aparecía, los avistamientos extraterrestres no se quedaban atrás. Desde luego son síntomas de la llamada fiebre del chupacabra. Lo que sí es seguro es que el famoso chupacabras dejó huella, tanto que hoy en día sigue siendo un ícono. Se hicieron películas con su historia, y hasta una taquería en la Ciudad de México lleva su nombre. Aunque, eso sí, nunca se pudo probar que realmente existiera. Pero díganme ustedes, amigos, ¿creen que el chupacabras existe o que todo fue un truquito de TV Azteca? Ahí los leo en los comentarios, no se queden callados. Otro de los momentos que sacudieron el nombre de Alatorre ocurrió durante la pandemia. Nuestro periodista estrella se lanzó a cuestionar las medidas sanitarias impuestas por el gobierno mexicano. Y claro, el que llevaba la batuta en esas conferencias diarias era el famoso Hugo López-Gatell, médico y funcionario público que, por cierto, ganó sus buenos fans. No de transparencia administrativa, expolian los recursos del ISSSTE con ¿Se acuerdan? Muchas señoras lo encontraban encantador, casi como si fuera una estrella de cine. ¿Bromeas? Es un papucho. Ya saben, esas emociones que a veces toman vuelo. Pero volviendo al conflicto con Alatorre, está claro que el buen doctor López-Gatell no era precisamente santo de su devoción. Y para muestra, basta recordar aquella transmisión en vivo de Hechos cuando Javier lanzó, sin anestesia, la famosa frase, ya no haga caso a Hugo López-Gatell, poniendo en duda las cifras y recomendaciones del funcionario. Palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Explosivo, ¿no? Aquí es donde el asunto se pone sabroso. Muchos medios empezaron a especular que aquella declaración no era cosa de Javier, sino una jugada maestra de su jefe, el mismísimo Ricardo Salinas Pliego, el tío Richie. Después de todo, con sus tiendas Electra y Banco Azteca cerradas, la situación no le favorecía. Y qué mejor que usar a su periodista estrella para plantarle cara al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según las malas lenguas, Alatorre no era más que el mensajero en una batalla corporativa. Claro, después de que estalló la polémica, Javier trató de suavizar las cosas, diciendo que sus palabras habían sido mal interpretadas. Pero como diría mi tía Leonor, ya se había regado el tepache, y ya no había mucho que hacer. Perdón. Al parecer, el encierro les hizo mucho más daño a los de TV Azteca de lo que se pensaba. Tanto, que se vieron impulsados a tomar medidas extremas, con tal de mantener abiertos sus negocios y así evitar que sus cuentas bancarias sufrieran pérdidas millonarias. Malo. ¿Quién iba a imaginar que el confinamiento afectaría de tal manera los bolsillos de algunos? Y, claro, eso no es todo, amigos. Otro momento escandaloso en la vida de nuestro conductor ocurrió hace poco, cuando, en plena transmisión de Hechos, Alatorre lanzó un mensaje claro, directo y algo desafiante al presidente AMLO. Dicen que la mentira siempre trata... Con toda elegancia y un toque amistoso, o eso quería aparentar, Javier se autoproclamó un hombre libre y defensor de la verdad, y le dejó claro a Andrés Manuel López Obrador, yo me mando solo. Pero yo me mando solo. Una declaración que muchos interpretaron como una respuesta a las palabras del presidente en una de sus conferencias matutinas. Como quien dice, los patos le tiran a las escopetas. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues, al parecer, el tío Richie está moviendo los hilos y no precisamente para ayudar al gobierno actual. Porque AMLO tiene una espina clavada con Salinas Pliego, debido a un supuesto adeudo de impuestos. Así que, adiós a la amistad de antes, esos buenos tiempos quedaron atrás. Igual lo vamos a extrañar. No olvidemos que en aquellos días dorados, cuando Salinas Pliego compró Imevisión al gobierno de Ernesto Zedillo a un precio bastante accesible, las cosas eran muy diferentes. ¿Ustedes qué creen, amigos? ¿Será pura invención mía o realmente había una guerra de fondo entre el tío Richie y el presidente Andrés Manuel López Obrador? Ahí los leo en los comentarios.
Déjenme saber su opinión porque esto se está poniendo cada vez más interesante. Y no le vayas con el chisme a mi hermana porque no te va a creer. Otra polémica alrededor de Javier Alatorre es la que lo compara, nada más y nada menos, que con Nicolás Maduro. Sí, amigos, gracias a las redes sociales, los memes que aseguran que Javier y el mandatario venezolano fueron separados al nacer se han vuelto virales. No es tu culpa, son idénticos. Míralos bien. El motivo, su asombroso parecido físico. Ambos son hombres morenos, de bigote característico y de buena estatura. Por estos ataques al gobierno y su estilo particular, algunos usuarios en redes sociales dicen que Javier Alatorre es un villano al mismo nivel que Nicolás Maduro. La verdad es que no sabemos si Javier encaja en la categoría de villano o no, pero lo que sí podemos confirmar es que el parecido entre ambos personajes es innegable, y esto hace que la situación tenga un toque cómico. De hecho, uno podría pensar que es casi una broma del Día de los Inocentes creer que ambos son hermanos gemelos separados en la cuna. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Realmente se parecen tanto? Y bueno, esto no termina aquí. Soy el villano. Yo no salvo la ciudad. Ahora vamos a recordar otro de los secretos en la vida del periodista nacido en Sonora, un tema que ha sido siempre bastante polémico y que, a lo largo de 30 años, ha generado un sinfín de especulaciones entre el público, su orientación sentimental. Sí, así es, estamos hablando de si Alatorre siente atracción por hombres o mujeres, una cuestión que ha mantenido a la audiencia en vilo y ha dado pie a todo tipo de comentarios y rumores a lo largo de los años. Vamos a dar paso a los desechos de... Como ya se había mencionado, Javier Alatorre es considerado por muchas mujeres como un señor de buen ver. Dicen que, además del vozarrón que se gasta, también tiene un atractivo visual y una corpulencia que no pasa desapercibida. Y claro, como para no, ¿verdad? Para muestra, les tengo 2 ejemplos de mujeres que no dudaron en aventarle el chonete, como diría mi tía Juana. Sí, amigos, así tal cual, 2 bellezas que directamente coquetearon con el famoso conductor. La primera de ellas es nada menos que Silvia Navarro, la actriz mexicana que durante años fue una de las estrellas de la televisora de la Jusco. Y créanme, en una presentación en vivo, sucedió algo que dejó a todos boquiabiertos. ¿Quieren saber qué pasó? Prepárense, porque estamos a punto de desvelar este momento. Pónganle play al video. Resulta que Silvia, sin más rodeos, lo abrazó efusivamente y soltó en plena transmisión que Javier era un bombón y un papucho, dejando a todos los presentes sorprendidos. Carmen el bizcocho de Javier Alatorre. Javier, siempre tan profesional, se limitó a reír nerviosamente, mientras ella seguía insistiendo y hasta le confesaba que soñaba con él. Y no precisamente sueños inocentes, ya me entienden, ¿verdad, amigos? Sin embargo, por muy intenso que haya sido el momento, parece que a Javier no le hizo tanta gracia, porque hasta donde se sabe, nunca hubo un romance entre ellos. Silvia, gracias. No, bombón, Guapísima gracias como nada. Ni modo, amigos, como diría la propia Silvia, ese día hizo su luchita, pero al final no pasó a mayores. Otra mujer que también estuvo en las filas de TV Azteca y que no dudó en lanzarle uno que otro piropo a Javier Alatorre fue la bellísima Rocío Sánchez Azuara. Sí, amigos, parece que Alatorre atrae a las guapas de la televisora como miel a las abejas. Aunque, a pesar de que tanto Silvia como Rocío son mujeres deslumbrantes, al final parece que ningún romance floreció con el conductor. Como quien dice, se quedaron como novias de pueblo, vestidas y alborotadas. Para quienes no lo recuerden, la señora Sánchez Azuara trabajó por más de 20 años en la televisora de la Jusco y conoció a Javier cuando ambos se movían en el área de noticieros de Azteca. Y bueno, hace algún tiempo, en una entrevista con Israel Haitovich en el programa Más Noche, Más Íntimo, Rocío soltó una confesión bastante peculiar sobre el guapo Javier. Si yo no hubiera estado casada tanto tiempo, negro, no te me hubiera sido jamás. Sin rodeos, declaró, si yo no hubiera estado casada tanto tiempo, negro, no te hubiera dejado ir jamás. Parece que hasta Javier, con su temple de hierro, ha dejado huellas en algunos corazones de TV Azteca, aunque la cosa nunca pasó de los piropos. Esta declaración, como imaginarán, despertó bastante curiosidad entre los seguidores del conductor, porque Javier Alatorre es alguien que mantiene su vida privada en una discreción casi hermética. Conocido por ser sumamente reservado, este misterio ha dado pie a todo tipo de especulaciones y rumores, aunque él siempre ha preferido enfocarse en su carrera y mantener esos temas personales fuera del radar mediático. Pero ya saben, en la casa del jabonero, el que no cae, resbala, y ni Javier Alatorre ha escapado de ser vinculado sentimentalmente con personas de su mismo género. Que me parta un rayo, pues si eso no es verdad. Naguará, bueno, cayó el rayo aquí. Lo cierto es que el señor levanta pasiones tanto en hombres como en mujeres, y pues, en ese aspecto, él poco puede hacer al respecto.
De hecho, cuando aparecen rumores, Alatorre suele optar por el silencio absoluto, dejando que las aguas se calmen solas. Entre los escándalos recientes, uno que ha dado mucho de qué hablar es el que lo vincula con hombres como supuestas parejas sentimentales. En primer lugar, fue señalado directamente por el actor Mauricio Martínez, quien, en un tuit, le soltó a Alatorre que perdía credibilidad por no aceptarse tal como es, insinuando que debería salir del closet. Y como si el drama no fuera suficiente, la periodista Angélica Palacios, quien cubrió esta nota, asegura que Mauricio Martínez borró el comentario de su cuenta poco después. Y después me meto a su cuenta y ya lo había borrado. Otra polémica que hizo ruido fue cuando comenzaron a vincular sentimentalmente a Javier Alatorre con Bobby Pulido. Sí, amigos, así como lo oyen, una pareja un tanto peculiar, ¿no les parece? Resulta que a través de Twitter, de repente surgió un trending topic, asegurando que el cantante del regional mexicano y el periodista habrían tenido algo más que una amistad. Y, como podrán imaginar, los medios no tardaron en difundir la noticia. Ahora, todo parece indicar que esta primicia salió de la cuenta de un tal Fernando JM, pero la historia se desmoronó cuando este personaje no pudo sostener su versión. Sin embargo, quien sí salió con los guantes puestos fue el propio Bobby Pulido. En una entrevista en el programa El Chismorreo, el cantante dejó claro que no iba a tolerar tal difamación y hasta consideró tomar acciones legales contra el responsable de esparcir semejante rumor. Según Pulido, el asunto no era más que un intento de ensuciar su reputación y no estaba dispuesto a permitirlo. Pero lo curioso, como ya es costumbre, es que Javier Alatorre no dijo ni pío. Ni un comentario, ni un tuit, nada. Al igual que en otras ocasiones, prefirió guardar el mismo silencio sepulcral que ha mantenido en torno a su vida sentimental durante los últimos 30 años. ¡Qué maravillosa coincidencia! Otro rumor jugoso que circula sobre Javier Alatorre es el que lo vincula con una pareja sentimental de su mismo género. Sí, amigos, al parecer, en redes sociales, específicamente en Twitter, aparecieron unas fotos donde se le ve cenando muy tranquilo junto a un galán, alguien bastante atractivo, por cierto. Eso fue suficiente para que las especulaciones comenzaran a volar, ya que como bien saben, al señor Alatorre jamás se le ha conocido una pareja oficial. Así que amigos, ya sabemos que Javier Alatorre es un verdadero enigma en cuanto a su vida privada. Enigmas, el lado siniestro de la historia. Puede plantarse frente al presidente sin titubear, pero cuando se trata de sus asuntos personales, ahí sí, ni una sola palabra. Quizás en eso tiene toda la razón cuando dice que se manda solo, porque ha logrado mantener esa parte de su vida bien guardada bajo llave. Y como es ya su costumbre, en este último escándalo tampoco soltó prenda alguna. Como dice el dicho, calladito se ve más bonito. Ahora, la pregunta queda abierta. ¿Qué creen ustedes, amigos? ¿Por qué Javier Alatorre no comparte nada de su vida privada? Déjenme sus comentarios, porque queremos saber lo que piensan. Quizás simplemente prefiera cuidar mucho a su familia y mantenerla lejos de las cámaras. Al final del día, ustedes son los mejores jueces, porque, en este tema, nunca se le ha comprobado nada al señor Alatorre. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.